quisiera decirles que para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes, poder compartir algunas ideas acerca de la universidad, que es el tema que ahora nos convoca, y que bueno, para muchos de nosotros es cuestión de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que he vivido más en la universidad que en mi casa, y pues eso también complica un poco el análisis, ¿no? Pero pues como se ha señalado aquí en las ponencias previas, pues es una cuestión muy urgente. Y bueno, igualmente me complace compartir la mesa con la doctora Rosana, que bueno, es una académica para mí muy importante, ¿no? En México ha hecho contribuciones trascendentes, apasionadas, que también es bien importante, ¿no? Quiero decirles entonces que mi ponencia, que he titulado La Universidad Latinoamericana, elementos para un modelo alternativo, pues me da la oportunidad que propone precisamente la red que señalaba el doctor Antonio Teodoro en la mañana, de no abandonar la utopía, ¿verdad? No obstante los diagnósticos tan alentadores, la realidad tan cruda que tenemos, me parece que pues nosotros universitarios somos un sector privilegiado, yo así lo considero, pero ese privilegio también nos obliga a hacer estos diagnósticos, pero no obstante desalentadores, siempre plantearnos la utopía, ¿no? Siempre perfilar un horizonte que nos permita ser racionalmente optimistas, porque creo que de otra manera estaríamos perdidos, ¿no? En fin, mi ponencia, que espero contribuya al tema que hoy nos ocupa, la dividí en 4 apartados. En el primero me voy a referir al valor que yo considero tiene la universidad para América Latina. Después hago una referencia breve acerca de la defensa que se ha hecho en América Latina de la universidad en el siglo XX. Después me refiero a lo que podemos llamar la embestida neoliberal contra la universidad pública en el siglo XXI en América Latina, y al final planteo algunos elementos que yo considero pueden contribuir en la dirección que plantea el tema general del seminario acerca del tipo de universidad que América Latina podría tener. En América Latina las universidades tienen una larga historia. Se crearon en los primeros años de la conquista. La primera nace en 1538, la Imperial y Pontificia de Santo Domingo de Aquino, en la isla de Santo Domingo. Años más tarde, en 1551, se fundan la de Lima y la Nacional de México. En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había 13 universidades en la región latinoamericana y 31 en el momento en que se producen los procesos independentistas a comienzos del siglo XIX. En todos los casos, estas reflejaban el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y, por supuesto, de la Iglesia Católica. Con la independencia comienza a introducirse una nueva idea de universidad, acorde con el surgimiento de nuevos estados desarrollados sobre los modelos europeo y estadounidense, con la misión básica de formar profesionales liberales y desarrollar disciplinas académicas. El modelo imitaba, por supuesto, el concepto napoleónico del siglo XIX, en el que la preparación profesional se separaba de los centros de generación del conocimiento, ¿no? O sea, docencia e investigación estaban separados. Frente a este modelo de profesional liberal fue surgiendo otra concepción en Alemania, donde aparece la Universidad de Investigación, así denominada. Ahí la enseñanza técnica se combinaba con la generación del conocimiento puro y la ciencia,
lo cual tuvo el valor de una verdadera revolución académica. Ese esquema investigativo, como les digo, surgido en Alemania, fue consolidándose en Europa durante el siglo XIX y luego en Estados Unidos. Acorde al crecimiento económico que iba impulsando más y más desarrollos técnicos para la floreciente industria capitalista. Este modelo se fue consolidando y es el que hoy impera, en el que se da una asociación directa del conocimiento generado en la universidad con su aplicación práctica en la esfera económica vía empresas privadas, básicamente, ¿no? En el transcurso del siglo XX, la investigación científico-técnica terminó por ligarse enteramente al crecimiento económico y las ciencias pasaron a ser el sostén de la industria moderna. Surgió lo que González Casanova, uno de mis maestros también, llama el capitalismo académico. El modelo universitario, por tanto, pasó a ser una actividad inseparable del crecimiento económico del capitalismo desarrollado, ya completamente alejado de los esquemas medievales que llegaron a América Latina en la colonia. En el siglo XXI, esa tendencia se mantiene y profundiza. Nosotros estamos siendo testigos de, ¿no? Más aún con los nuevos paradigmas de producción caracterizados por la globalización de la economía y el paso hacia la denominada sociedad del conocimiento, basada cada vez más en tecnologías hiperdesarrolladas y sumamente cambiantes, enfermizamente competitivas. La tendencia, muy evidente en los países del norte y que también llega a nosotros, a los del sur, a veces provocando procesos distorsionados, forzados, es poner la universidad de investigación al total servicio del mercado, llegando así a la noción de universidad empresarial, donde lo que cuenta, y que tiene que ver con lo que decía la doctora Reguillo, de los ISOs y de las evaluaciones, certificaciones y demás, ¿no? Donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio, concebida desde el lucro y donde se va esfumando la idea de desarrollo social, de extensión y servicio comunitario. Pero todos estos procesos surgidos en los países que marcan el rumbo, que nos marcan sobre todo los países del sur el rumbo, llegan a la región latinoamericana como una copia. De hecho, no ha habido en general procesos con dinámicas propias. Siempre se ha tratado de imitar al norte, visto como opulento y modelo a seguir, ¿no? A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica, tienen lugar procesos de profunda autocrítica y explosión renovada en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligárquicas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios, aún organizadas según criterios medievales, arrastrados durante toda la colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. Pero esos explosivos movimientos reformistas, desafortunadamente, solo llegaron a resultados reales en el plano político, sin alcanzar a transformar las estructuras económicas, sociales, de base de sus respectivas sociedades. Las banderas fundamentalmente levantadas por aquellos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional. Pero, sin duda, esos cambios no fueron suficientes para transformar las sociedades en que tuvieron lugar. Las desigualdades sociales se mantuvieron y el acceso a la educación superior siguió siendo algo selectivo, tal y como lo hemos visto en las ponencias
precedentes. En realidad, el principal logro concreto que obtuvieron los movimientos de reforma universitaria fue el de incorporar la representación estudiantil a los organismos de órganos de las casas de altos estudios. Con la autonomía, las distintas universidades latinoamericanas se convirtieron en centros de denuncia, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por ejemplo, la Universidad de Michoacán. Por largas décadas, estas instituciones fueron un referente en la vanguardia intelectual, pasando a ser centros de pensamiento crítico, y en la segunda mitad del siglo XX, el lugar donde se inspiraron numerosas protestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares. Es necesario decir que aquellas reformas del siglo XX, si bien contribuyeron a crear un espíritu crítico entre estudiantes y catedráticos que se mantuvo activo por décadas, no lograron articular enteramente a las universidades con la producción de conocimiento y su función social. En toda la región latinoamericana, las universidades no se centraron en la creciente importancia de la ciencia para el cambio técnico-productivo, ni pudieron servir a proyectos políticos que superaran los modelos económicos dependientes y progresaran hacia la industrialización autosuficiente. La historia de las universidades en América Latina se ha ligado fundamentalmente a la formación de profesionales. Su faceta de investigación y producción de nuevos conocimientos, tal como se dio en sus homólogos del norte, no es lo que más ha destacado. A ello se agrega recientemente un proceso que refuerza lo anterior: el crecimiento imparable de las universidades privadas, concebidas especialmente como formadoras de recurso adecuado a la empresa privada que la demanda. Por fortuna ya un ponente anterior dio datos detallados, ¿no?, precisos sobre esta tendencia. Hoy por hoy se ha instalado en la región la dinámica de universidad pública versus privada. Este crecimiento enorme de las universidades privadas es un fenómeno muy propio de América Latina. Ello se explica por las políticas neoliberales que iniciaron en los años 80 y 90, que luego de las sangrientas dictaduras de décadas anteriores vinieron a privatizar todo lo que pudieron, ¿no?, todos los espacios. En la década de los 90, la privatización de la enseñanza superior alcanzó niveles notables en toda la región y a un ritmo muy acelerado, al mismo tiempo que se desarmaban los estados nacionales, el estado de bienestar, que mencionaba la doctora Rosana, y se privatizaban todos los servicios. En el transcurso de la década, la proporción de estudiantes matriculados en universidades privadas pasó de un 20% a un 35%, lo que hace que la región cuente hoy con una de las mayores proporciones de estudiantes universitarios dentro de la opción privada en el mundo. Estas universidades privadas se amoldan a cabalidad al modelo neoliberal que se ha impuesto, pues trabajan esencialmente para el mercado. Su visión se centra en la formación de recurso humano para las necesidades de la iniciativa privada, sin que cuente la idea de desarrollo nacional. Eso ya desapareció. Mucho menos de proyecto de país. Siempre copiando modelos de universidades exitosas, le hacen privadas. En México hay un caso paradigmático, ¿no?, que ni siquiera voy a nombrar. Se prioriza la formación profesional de excelencia con criterios individualistas, sin pensamiento crítico. Los ideales de reforma universitaria de principios del siglo XX van quedando en el olvido. Disciplinas que fomenten la visión global de los procesos, dando herramientas de análisis político-social para entender y eventualmente transformar las realidades nacionales, parecen ser cada vez menos importantes, reduciéndose su presencia en los planes de estudio orientados más a la formación en aspectos técnicos, ¿no? En México no hace mucho se eliminó de los planes de estudio de preparatoria
a las clases de filosofía, ¿no? Porque se consideraron que no son, no son productivas. De todos modos, como lo advierte Roberto Rodríguez Gómez, la gran expansión del sector privado se ha realizado sobre la base de una multitud de pequeños establecimientos que, si bien ofrecen enseñanza de nivel profesional, carecen por regla general de estructuras de posgrado y de investigación. Una colega de otro país hace rato me preguntaba lo de las universidades patito, ¿no? Es la denominación que se ha popularizado en México para referirse a este tipo de universidades privadas, ¿no? En otros términos, ese auge de la privatización de la enseñanza universitaria no significa necesariamente una explosión de calidad y de excelencia académica. Es, en todo caso, un síntoma más de los tiempos que corren, marcados por la práctica neoliberal. Pero lo más preocupante de todo esto no es la posible desaparición de la universidad pública, bajo el desarrollo vertiginoso de las privadas, pues esto no pareciera posible desde mi punto de vista, por diversas razones históricas, ¿no? Aunque pues muchos se soban las manos, ¿verdad? Porque esto sucede. Por ejemplo, hace 10 años, en el caso de la UNAM, que hubo una huelga, un paro por 8 o 9 meses. 15 años ya. Sí, es cierto, perdón. Para mí fue tan traumático que parece que fue ayer. Ajá, pero efectivamente ya eran 15 años. Y bueno, lo que se decía en los pasillos era que muchos ya se estaban sobando las manos, ¿no? Porque pues todo lo que implicaba la UNAM pues se veía por muchos como una empresa muy, muy jugosa, ¿no? Pero entonces, de hecho, pienso yo, el peso de las políticas, de este tipo de políticas, es, y todo indica que seguirá siendo mucho mayor que es el de las privadas, tanto en presupuesto, estudiantes matriculados, presencia social e impacto con su extensión comunitaria, así como en investigación y producción de nuevos conocimientos. Lo que sí es alarmante, según yo, es que la ideología privatizadora que está en juego persista y se extienda cada vez más. Las universidades públicas están, de hecho, privatizando en su concepción. Como bien lo expresa David Ramírez, la universidad pública, cuando además de ser financiada por el Estado, está abierta con carácter de servicio público a todos los estratos sociales y los beneficios de esta educación superior son para toda la sociedad, no importa. Es decir, para hacer un proyecto público no se trata solo de recibir fondos públicos. Por ejemplo, la NASA en Estados Unidos también lo recibe, sino de ver el modelo en función del que se trabaja. Las universidades públicas, acordes al nuevo Dios mercado, así lo define Ramírez, que se ha impuesto con su mínimo de exigencia de eficiencia en la relación costo-beneficio, esto es en clave capitalista, lo que no da ganancia hay que desecharlo, se van construyendo cada vez más en expresiones de la ideología privatista, ¿no? Muchas ofertas de posgrado en las universidades, incluyendo en la UNAM, y actualización profesional lo evidencian de modo palmario. En muchos casos resultan ser más onerosos que incluso las ofertas de las universidades privadas, lo cual no significa que por fuerza deba ser así. Si hay voluntad de mantener tanto ese segmento de la educación superior como el proyecto universitario en su conjunto en forma pública, se puede. Y el sistema no se resiste. Cuba, por ejemplo, tiene excelentes universidades y mantiene todos sus posgrados en forma gratuita para los propios ciudadanos cubanos. Para mí, evidentemente, la decisión de adorar al Dios mercado, como dice Ramírez, no es táctica, sino política. Amparándose en la idea de autosuficiencia financiera y de regulación, eufemismos para nombrar la privatización y la apología del mercado, las universidades públicas se han visto
compelidas a diversificar sus fórmulas de financiamiento bajo la hipótesis de corresponsabilidad con el Estado, por medio del cobro de cuotas de admisión y colegiaturas, venta de productos y servicios, concurrencia sobre financiamientos concursables, entre otras muchas fórmulas. Es decir, se trata de una comercialización de servicios educativos equivalente a una privatización encubierta. Con todo ello, la universidad pública, aunque no desaparezca formalmente como tal, no deja de enviar un mensaje. Hay que amoldarse a las fuerzas que lo deciden todo, es decir, el mercado. El proyecto en juego es seguir apuntalando un sistema económico basado en el lucro personal, que ya se ha demostrado infinitamente que no ofrece salida para las grandes mayorías de la población, como los jóvenes, por ejemplo. Hasta aquí mi diagnóstico, bastante desalentador, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo hay que pensar en la universidad en América Latina? ¿Qué es lo que podría considerarse para buscar un modelo alternativo, ¿no? a este modelo que corre y que se nos ha impuesto? Pues yo creo que por lo menos hay que pensar en tres elementos. Uno, en su carácter público. Yo creo que aunque nos remachan todos los días y por todos los medios que esto de lo público está pasado de moda, no podemos renunciar. Hay que hacer una defensa del carácter público de la universidad. ¿Por qué? Porque este carácter público nos permite garantizar el principio de que la universidad es un bien público. ¿Para qué? Para el acceso de las mayorías al aprendizaje y producción de conocimientos. Es decir, para una producción no individual, sino una producción colectiva de conocimientos. Para sostener el compromiso de la universidad con su comunidad. Para pasar, como dice Luis Villoro, de la libertad obsesivamente individual a la comunidad. Para alentar la cohesión social, ¿no? Que decía también el profesor Antonio en la mañana. Para contrarrestar la exclusión, elitización y selectividad que condena a millones de empobrecidos en Latinoamérica a no salir de tal condición. Para luchar contra la más alta concentración de la riqueza, que ofende y desafortunadamente distingue al subcontinente del resto del mundo. El carácter público de la universidad significa mantener viva la esperanza en que la vida no solo puede concebirse como mercancía para vender, y a la que solo algunos pocos pueden acceder. Otro elemento que yo juzgo importantísimo es el de la autonomía, porque es la condición que evita que la universidad sirva exclusivamente para los intereses de mercado, corporativos y o de poder político que lo sustentan. La autonomía permite la enseñanza y la producción de conocimiento no dogmático, no manipulador, no instrumental. Favorece una autogestión y cogestión que permite la toma de decisiones colegiadas y democráticas, para crear una nueva institucionalidad, para emanciparse, como propone Boaventura de Sousa Santos. Autonomía que propicia el diálogo de saberes que tanto valora Freire, como forma de construcción colectiva de conocimiento válido, de justicia cognitiva, ¿no? Como propone la RIAIFE. Un último elemento que yo pienso que tenemos que tomar en cuenta para pensar en un modelo alternativo en nuestras universidades es el carácter crítico. La crítica entendida como la capacidad de vincular teoría y práctica, reflexión y realidad, como lo proponen Marx y los marxistas, tanto europeos como latinoamericanos. Vínculo
vínculo basado en la razón y en la experiencia para la transformación del status quo. Este estatus de explotación, de injusticia, de dominación, de subordinación, de humillación, de muerte que tenemos ahora. Crítica para proponer el diálogo norte-sur que tanto promueve Enrique Dussek. También diálogo entre las ciencias y las humanidades para aprender a aprender, como sugiere, deben ser una estrategia general para las universidades que nos permitan la oportunidad de hacer esta reflexión de manera más sistemática, ¿no? En suma, defender la universidad pública, autónoma y crítica, y más aún defenderla en Latinoamérica, donde hay una larga historia de lucha social, un bagaje cultural comunitario ancestral y compromiso irrenunciable con el pensamiento crítico, es seguir apostando por otro mundo posible, por no renunciar a las utopías, por no resignarse ante la injusticia, la inequidad y la barbarie globales que ahora nos aquejan. Muchas gracias.